¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Miren, yo ya tenía un video bien estructurado, hablando de huevos verdes con jamón, aprovechando que Universal Studios está promocionando su nueva película del gato ensombrerado. Que la verdad se ve muy bien, no les voy a mentir, solo queda esperar que no se echan una cagada como la del Lorax. Pero bueno, desgraciadamente aquí no estamos para hablar de esto, sino de la proyectada más criticada de este año 2026. El final de Digital Circus y cómo es que decidieron darle casi una hora de importancia a un personaje que, siendo honestos, no se lo merecía. Cabe aclarar que este video lo hago sin guión, así que si repito mucho lo mismo o cosas así es por eso. Y es que esta vez lo estoy haciendo para desahogarme de todo lo que traigo atorado en el cogote desde que vi el final en YouTube. Sin más que decir, empecemos con esta cagada de video. Bueno, no creo que Digital Circus necesite presentación, es uno de los fenómenos más grandes de internet en los últimos años y si no lo conoces como serie, al menos sí por memes como Skibidi Sigma Pomni, Digital Fortnite Chamba, Free Giga Chat Reese, Oh My God Flow X y como él. Una animación nos muestra que el próximo integrante de Digital Circus será un chico que se parece mucho a Pomni. Y bueno, en cuanto a la premisa, al principio se vendió como una serie animada de terror psicológico. Cosa que nunca tuvo más que en el capítulo 1. Donde un grupo de personajes estaban atrapados en un circo y a merced de una inteligencia artificial llamada Kane, siendo este el anfitrión del circo y teniéndolos activos constantemente con aventuras para evitar que se abstraigan, que es básicamente como morir en este mundo digital. Ya con eso tenemos una buena base, la trama parecía interesante y al menos durante los primeros 3 capítulos se tiene muy presente. Lo mantienen bien con el personaje de Gomigu y el pequeño colapso que tiene Pomni al final del capítulo 3 donde habla con Kinger. A partir del capítulo 4, que más o menos se centra en Gangle, intuimos que será el comienzo de la exploración de los personajes y aquí entra el primer problema y es que no te culpo por querer darle foco a más de uno de los integrantes del circo. Todos son interesantes y eso hace que te importen, el problema es cuando dices que tu serie solo tiene un protagonista, que sería Pomni y un deuteragonista, que sería Jax. Para que a la mera hora de escribir el guión termines opacando a tu protagonista por completo, pero bueno, de eso hablaremos pronto. Después, desde capítulo 4 hasta el 6, se explora entre muchas comillas a los personajes, porque en el capítulo 7 volvemos a retomar lo del circo y la salida, culminando en el capítulo 9. Básicamente la estructura iría algo así. 3 capítulos para introducir a Pomni en el circo, 3 para explorar las dinámicas y conflictos con los demás integrantes y otros 3 para resolver el tema del circo planteado desde el capítulo 1. Véanlo como los hilos de un telar, todo debía estar minuciosamente calculado para que resultara, ya que sí se puede hacer una buena serie con estas características. Tomemos de ejemplo la primera temporada de Good Omens. Tenemos la trama del cielo y el infierno, la de la bruja y la de Adán. Todas se rozan al principio y aunque se separan durante 4 capítulos, vuelven a integrarse en el último. Es como hacer un buen pan de hojaldre. Ahora, ¿qué pasa cuando no administras bien tu tiempo en pantalla? Pues esto. I hate you. You know that? Los primeros 3 capítulos de Digital Circus. El piloto, Caos Camiones y Caramelos y el secreto de la mansión milenaria son una buena introducción para Pomni. Va escalando poco a poco la rareza del circo y nos dan los conceptos base, así como las personalidades iniciales de los integrantes. Sabemos que Zooble tiene disforia de género, que Gangle es otaku, que Ragata es muy complaciente, que Jax es un bully y que Kinger está loquito, pero que cuando está en la oscuridad se vuelve la cabra. También son en estos capítulos donde Pomni brilla un poco más, la vemos negar su realidad, vemos cómo la obligan a participar en las aventuras hasta cierto punto, nos hacen vivir su trauma y en el capítulo 3 llegan a su conclusión. La vemos romperse en llanto con Kinger y al entender que no está sola, intenta disfrutar del circo como Ragata, ¿y qué más? ¿Habló en serio? Pomni se queda sin conflicto en el capítulo 3, y aunque se retoma de Gomigu en el capítulo 4, no volvemos a ver que tenga algún problema significativo, no tiene conflicto interno, no entendemos por qué quiere volver o por qué quiere quedarse. Básicamente después de su micro arco solo funciona como alguien a quien sigue la trama para poder escuchar a los demás personajes. Inició bien como la protagonista y al final termina siendo un secundario. Y ese es mi punto. Utilizaron terriblemente su tiempo en pantalla después del capítulo 4.
Al menos en este se ve un poco de la interacción de los personajes entre sí, vemos quienes se llevan mal, quienes prefieren trabajar solos y un poco del pasado de Gangle, pero en el capítulo 5 no avanzamos nada. Claro que tiene un peso narrativo con Kane, porque al fin se da cuenta de que no es bueno haciendo aventuras, pero no exploramos bien a Ragata, ni a Zooble. Sabemos que tenían problemas, pero no tienen conflicto que les haga brillar, no hay un arco de personaje. Estoy hablando sobre todo por Zooble, que es la miembro que menos tiempo le dieron para desarrollarse. Y es que si tu protagonista deja de tener conflicto en el capítulo 3, Minimops le uno a otras personas. Ahora, estoy consciente de que tenemos a Hax, que también debe ser importante porque según GoSeWorks era su deiteragonista, que si buscas rápido en Google, vas a ver que tiene que funcionar para el desarrollo del protagonista y como un pilar de la historia. Lo más cercano está en el capítulo 6, donde hacen equipo y terminan peleados, pero eso no cambia nada en cómo se comporta Pomni en adelante, además, se supone que deben compartir más o menos el mismo tiempo en pantalla o incluso él debería tener menos. Pero al final quien más presencia tiene es Hax. Por fin llegamos al capítulo 7, donde tiene que empezar a desarrollar la conclusión de su pilar narrativo, el circo. Me parece muy curioso el cómo hacen este capítulo, la verdad me gusta bastante cómo manejaron todo este concepto, dándonos una pista más de que es imposible salir del circo, sin embargo, tengo problemas con el capítulo 8. Desde mi perspectiva, debieron haber dado más pistas de que Kane empezaba a corromperse, al menos desde el capítulo 6. Yo que sé, que disfrutará viendo cómo los humanos se lastimaban entre ellos mostrándonos más de esta dualidad que sale a la luz en el capítulo 9, como una doble personalidad. Tampoco está mal, solo que falta repillar bien los cimientos. El verdadero problema es el capítulo 9 y no es por el final, sino porque los primeros 10 minutos te cuentan algo importante, te muestran cómo los personajes deciden ser resilientes y cómo sucede la abstracción de Hax, para luego darte una media hora de él y sus traumas. Y adivinen cuáles son. Así es, sus papás se divorciaron. Y luego rusean lo que queda de trama en los últimos 15 minutos. ¿Quién le dejó escribir esto a GoSeWorks? Supongo que tienen un equipo de escritores en Glitch, alguien tuvo que haberla hecho entrar en razón de que, por más que seas fan de tu personaje, si tiene una función no puede abarcar más de lo que debe hacer. En fin, ya que hablamos de lo mal organizada que está la historia, vamos a hablar de lo que todos están hablando. De la tremenda proyectada que se aventó GoSeWorks. Ahora les voy a pedir que perdonen el hecho de que voy a ponerme mamadora, pero es que no puedo soportar que alguien que tiene en sus manos un fenómeno tan grande como lo es Digital Circus, tenga un manejo de guión tan pobre. Verán, yo he estudiado poesía y narrativa desde hace unos 2 años, y aunque no sea escritura de guión, hay un concepto que me parece universal: la voz poética. En poesía, la voz poética corresponde a quien te está contando el poema. Puede ser un anciano, un niño o incluso una mojarra. En narrativa, como el cuento, se ve más en los relatos contados en primera persona, donde el habla, los conocimientos y los deseos de quien te está hablando corresponden a cierta edad, grupo social y género. Ahora, cuando tú haces un poema sobre algo que te pasó a ti, debes entender que desde el momento en que lo empiezas a escribir, esa anécdota deja de ser tuya y quien cuenta ese poema no eres tú, sino tu voz poética. Eso no quiere decir que sea menos personal, al contrario, tus poemas pueden ser los más personales del mundo. Pero tu voz poética siempre será algo que existe fuera de ti. Esto también aplica para la historia. Si por ejemplo, estás contando que te atropelló un carro azul, pero en el poema suena mejor que el carro sea rojo, entonces el carro deberá ser rojo. No importa que no sea cierto, o que termine siendo diferente a la anécdota original, por delante siempre irá la estética y la integridad del poema. Esto es lo que GoSeWorks no supo hacer. Se aferró demasiado a Hax, a tal punto que lo hizo eclipsar a Pomni, solo porque ella quería contar como creía que sería su ex que no hubiera transicionado. Básicamente es un ok. Y es que el problema no es que Hax sea trans, o que sea insoportable, o que quieran hacerlo uno de los pesos dramáticos de la historia. Eso está bien, lo que no está bien es que lo hayan hecho ocupar el 70% del final de la serie, dejando unos 20 minutos para que la historia se solucionará y es que eso también es problema del pésimo manejo de tiempo en pantalla. Como ningún personaje tenía conflicto al llegar al capítulo 9, más que Hax y Kane, pudieron tomarse la libertad de darle todo ese tiempo a él, en lugar de decirnos cosas como: ¿por qué cerró Cianey? ¿Cómo es que el circo sigue funcionando?
¿La computadora está prendida o el programa se ejecuta aunque la máquina esté con la pantalla negra? ¿Pueden entrar más personas al circo? Incluso arcos dramáticos que se habían planteado con anterioridad, como el de Scratch y Kinger, terminan resolviéndose justo al inicio con una sola frase. No estoy bromeando, literalmente lo que sabemos de dudas fundamentales de la serie, que se hicieron desde el capítulo 1, están siendo respondidas por Ghostworks en Tumblr. Entonces, ¿para qué existe la serie? Hubiera sido mejor hacer un cómic, como esos que se publican con animaciones en TikTok y no tienen el presupuesto ni la ayuda de un estudio más o menos bueno como lo es Glitch. Quisieron que Hacks acarreara el final, pero lo único que lograron fue hacer que la historia se fuera a la cola y dejar mal parada a la creadora, más de lo que ya estaba. De cualquier manera ya no importa, porque Digital Circus se quedará como esa serie que tenía un gran potencial, pero que se arruinó porque su creadora no supo manejar el guión ni separarse de su personaje. Miren, si vamos a hablar de proyectados y de cómo separarte de tu personaje, tenemos que hablar de Zero Calcare. Por si no lo conoces, Zero Calcare es un dibujante de cómics italiano, que me parece que trabaja como periodista y hace activismo. Además, tiene 3 series en Netflix. Cortar por la línea de puntos, Este mundo no me hará mala persona y la más reciente, 2 monedas. Todas lo tienen a él como protagonista, es hasta cierto punto autobiográfica y es aquí a donde me quiero centrar. Si bien muchas de las cosas que relata en sus cómics, o personas que menciona sí existen, él logra hacer algo que Ghostworks no pudo porque mientras ella tomaba un tiempo de pantalla excesivo para Hacks, Zero Calcare sabe cuándo darle foco a otros personajes. Zara tiene su conflicto y su tiempo para procesar sus relaciones, Jabalí y César tienen diálogos internos, metáforas que nos ayudan a comprenderlos y Seco tiene tiempo de ser Seco. Me atrevería a decir que en el esquema de las series, Sarah y Seco ocupan el lugar que ocuparía Hacks en Digital Circus. Aparte de Zero, son los otros 2 personajes que tienen más tiempo en pantalla durante las 3 series, ayudan a crear contrastes, añadir dramas y paralelismos con los demás personajes con quienes interactúan. Por ejemplo, en Cortar por la línea de puntos, Seco ayuda a ponernos del otro lado, siendo que estamos acostumbrados a ver al paranoico de Zero quejarse y sobrepensar por cosas como qué comerá o yo qué película quiere ver. Cuando nos presentan a Seco nos muestran a alguien completamente diferente, alguien que apenas piensa en las cosas que hace, incluso cuando estas pueden tener consecuencias graves. La mayor muestra de esto es cuando, en el funeral de Alice, Zero se mortifica al pensar que si él se hubiera declarado o al menos haber estado más presente, ella no se habría suicidado. Mientras que Seco le dice que él ya había hablado bastante con ella y que sabía que a Alice le hubiera gustado que Zero hiciera algo y cuando Zero le dice qué hizo al respecto, él responde: Por lo menos déjale eso. Oye, tío, una cosa. ¿Tú sabías que medio le molaba a Alice? Sí, ¿Y cómo lo sabías? ¿Quién te lo ha dicho? me lo dijo ella. El día que no le cogiste el teléfono me llamó a mí y quedamos. ¿Y qué cojones hicisteis? Pues tomarnos un helado. Cuando hablamos de Sarah entonces hablamos de un faro moral para Zero. Alguien que lo devuelve a la realidad y que le dice sus verdades cuando ve que se está pasando de egocéntrico. Además, en la serie de 2 monedas se hace un paralelismo con el personaje de Esmeralda, siendo que ambas están en una relación tóxica, solo que Sarah no lo admite y quiere ayudar a su amiga que, aunque conoce su situación, prefiere enfrentarla sola. Como pueden ver, es muy diferente a todo lo que hace Hacks en la serie, siendo que no acepta ningún conflicto real para ninguno de los personajes, solo los molesta y, en el caso de Gangle, la vuelve incluso más insegura de lo que ya era. Pero como dije, ya lo era, no es algo que haya causado él, solo lo agravó. Ahora, en cuanto al tema de las proyectadas, Zero Calcare también lo hace en sus historias, a final de cuentas él es el protagonista. Pero la diferencia es que él sí hace cambios importantes por el bien de la historia, por ejemplo, en la serie de Cortar por la línea de puntos, mezcla varias personas que ha conocido en Alice. O en el cómic de Kobane Kallin, donde habla con un israelí, cuenta que en la vida real él no tuvo esa plática, sino un traductor, pero que para bien de la historia tuvo que ponerlo como un diálogo directo. Estos son pequeños detalles que demuestran que, aunque sea egocéntrico al hacer cómics centrados en su vida, no hace peor la historia solo para hacer las cosas que pasaron tal cual o como él las quiere. Con esto podemos decir que el problema no es proyectarse en tu producto, sino hacerlo mal. Y bueno, eso es todo lo que tenía atorado en el pecho después de ver la tremenda cagada que fue el episodio 9 y no por eso deben acosar a Ghostworks.
Sé que en este vídeo mandé a la verga su forma de escribir, pero una cosa es criticar su trabajo y otra muy diferente es criticar a la persona. Esto va para los fans más tóxicos de la serie. El hecho de que ella sea una pésima guionista, no significa que tienen el derecho de doxearla. Espero que les haya gustado este video, pásense por mi canal si quieren ver mi anterior video comparando a Kane y Mónica de Doki Doki Literature Club, o si quieren ver Gameplays todos nada que verrientos, esperen un video de huevos verdes con jamón y otro de Good Omens, ya que es mi nueva hiperfijación. Cuídense y lávense la cola.